Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 4 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, no caminaremos en tinieblas, sino que nuestra fe estará firme en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, entendimiento, prudencia, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, que alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Esa es la meta de nuestra fe, alcanzar la salvación de nuestras almas, nos dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, perseveremos en ella, demos mucho fruto, y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10, del versículo 28 al 31. Recompensa prometida al desprendimiento. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda, por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10, del versículo 28 al 31, donde el Señor nos habla acerca de el desprendimiento. En el Evangelio del día de ayer, Jesús nos hablaba acerca del hombre rico, quien se fue triste al escuchar que Jesús le dijo: cumple los mandamientos, haces muy bien, pero te falta algo, anda y vende lo que tienes, repártelo entre los pobres. Y luego Jesús establecía el peligro de uno aferrarse a las riquezas. Y decía Jesús: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Hoy el Señor nos muestra en el Evangelio de hoy acerca de la recompensa cuando ustedes y yo nos desprendemos, cuando dejamos de buscar lo terrenal y aprendemos a buscar lo espiritual, lo celestial, como nos explica ya San Pablo en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a todas las cosas de arriba,
no a las de la tierra. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. O sea, acumulad tesoros en el cielo, donde no llega ni el ladrón ni la polilla. Como nos dice en Mateo capítulo 6, del versículo 19 al 20. Aspirad por las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque lo de la tierra es pasajero, lo de la tierra pronto pasa. En esta vida estamos de migrantes, de pasajeros, de forasteros, como dice San Pedro allá en la primera carta de San Pedro capítulo 2 versículo 11. Nuestra ciudadanía es del cielo, dice Filipenses 3:20, que allá es donde ustedes y yo queremos llegar. Por eso esa es la meta de nuestra fe, alcanzar la salvación de nuestras almas, ir al cielo a gozar junto al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta de nuestra fe, alcanzar la salvación de nuestras almas, dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 9. Entonces, por eso, para eso tenemos que nosotros aprender a desprendernos de las cosas que nos atan a este mundo, que nos atan al momento, y empezar a acumular tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que lo robe, ni polilla que lo acabe. Y dice, Pedro se puso a decirle, Pedro, el primero de los apóstoles, el jefe de los apóstoles, dice, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y aquí viene la promesa del Señor para todos cuantos seamos capaces de decirle sí al Señor y dejar de estar buscando las cosas en el mundo y buscar ya al Señor. Porque a veces cuántos de nosotros tenemos algún vacío en nuestra alma, el pecado que tenemos en el pecado en que vivimos, en el pecado que como seres humanos somos y estamos, nos hace sentir a veces vacíos y queremos buscar algo que llene ese vacío. Cristo puede llenar ese vacío y por eso es necesario desprendernos de las cosas que nos atan a este mundo, que nos atan al momento, de las cosas pasajeras, de los placeres que son de un rato, de un momento, y empezar a buscar las cosas celestiales. Jesús dijo, yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir 100 por uno. Todo el que haya dejado todo para seguirle a Jesús, no quedará sin recompensa, sino que recibirá el 100 por uno en esta vida y en el mundo venidero, la vida eterna. Qué hermoso. Qué hermosa promesa del Señor. ¿Les parece poco? Recibir el 100 por uno. Dice, recibirán el 100 por uno en padre, madre, casas, hermanos, hermanas. Jesús está hablando del compañerismo en el discipulado, de cómo nos debemos de tratar y amar, ayudar como hermanos en Cristo que somos mutuamente. Siempre tenemos un pasado, está nuestro testimonio que nos convierte, que nos trae a Jesucristo, y tenemos un presente. Y ese presente, las personas que Jesús nos presenta, las personas que conocemos en el camino de la evangelización, en el camino de conocerle más al Señor, son las personas que Jesús pone en nuestro camino para mutuamente irnos animando, para mutuamente irnos edificando en el nombre del Señor, como dice en Romanos 15:2. Bendito sea el Señor. Qué tremenda recompensa. ¿Les parece poco el 100 por uno en esta vida y en el mundo venidero, la vida eterna? Antes yo andaba en el mundo de la música, buscando fama, en las radios, en los eventos con los artistas. Y cuando salí de la música, alguien me decía, oh, ¿y cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? Dime a ver, ¿cuánto te pagan por hablar de Dios? ¿Y cuánto te pagan? A ver. Yo le respondía y le respondo, lo que dice aquí la palabra de Dios y yo creo. Yo nunca, jamás cobro cuando me invitan a compartir la palabra del Señor. Nada. Que las personas te den algo, si les parece, bienvenido sea. Pero uno jamás pone un precio por
por evangelizar, por llevar la palabra de Dios, jamás. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios es mi Padre. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Él sabe lo que necesito. Salmo 94, versículo 9. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Dios escucha nuestros clamores, los suyos y los míos. Dios mira nuestras necesidades. Y como dice Mateo 6:33, ocúpate del reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que tenemos que hacer, ocuparnos de las cosas de Dios, acercarnos a Dios y acercar no solamente nuestro corazón a Dios, sino a todos nuestros seres queridos a Dios. Y Dios sabe que necesitamos trabajo, Dios sabe que necesitamos alimento, ya Dios nos bendecirá con un trabajo, ya Dios nos bendecirá con lo que Él sabe que necesitamos. Tenemos que tener certeza total de que, como dice en Efesios 3:20, Dios tiene siempre cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Bendito sea Dios. Y dice, Jesús dijo, yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora al presente, casas, hermanos, casas, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones y en el mundo venidero la vida eterna. Aquí el Señor es claro que tenemos que ser constantes, como dice Romanos capítulo 12, versículo 12, constantes en la tribulación, perseverantes en la tribulación y constantes en la oración. Hay que perseverar. El que dice Lucas 8:15 que el corazón bueno, que la tierra buena es ese corazón que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, con perseverancia da mucho fruto. Y esa perseverancia siempre viene con sufrimientos, pero ustedes y yo, como San Pablo, tenemos que estar seguros y firmes en quién tenemos puesta nuestra fe. Escuchen como dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos. ¿Sí ven? San Pablo soportaba sufrimientos. San Pablo padecía muchas cosas. Podemos ver allá, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 23 en adelante. San Pablo nos dice cómo él naufragó, cómo él le azotaban, cómo le apedreaban. Y él perseveró siempre. Dice, por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Nunca avergonzarnos de Cristo. Nunca avergonzarnos del Evangelio de Cristo. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es fuerza de Dios. Y nunca debemos de avergonzarnos de las cosas de Dios. Vergüenza deberíamos de tener cuando somos instrumento de pecado, instrumento del diablo para pecar y hacer pecar a los demás. Ahí sí deberíamos de tener vergüenza, no vergüenza de hablar de Dios. Dice Marcos 8:38, el que se avergüence de mí y de mi evangelio, también yo me avergonzaré de él ante mi Padre Celestial, dice el Señor Jesucristo. Bien, dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Bendito sea Dios. ¿Por qué no nos avergonzamos? ¿Por qué seguimos constantes? ¿Por qué seguimos perseverantes a pesar de la miseria de pecado en que vivimos y en el que luchamos por cada día ser mejor? ¿Por qué no nos rendimos? ¿Saben por qué? Porque sabemos en quién tenemos puesta nuestra fe. En Jesucristo. Y estamos seguros, dice, porque sé bien en quién tengo puesta mi fe y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Estoy convencido que Cristo nunca me va a abandonar. Por eso lucho, por eso persevero, por eso soy constante y perseverante a pesar de los sufrimientos, las pruebas que puedan venir y las tribulaciones que puedan aparecer. ¿Por qué? Porque sé bien en quién tengo puesta mi confianza.
Y dice también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 en adelante: tú en cambio me has seguido asiduamente con mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos. Como dijo el Señor, que tendremos que pasar persecuciones. En mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones hube de sufrir? Y de todo me libró el Señor. De todas las persecuciones que ustedes y yo tengamos que sufrir, de todo nos puede librar y nos va a librar el Señor. Como dice el Salmo 34:20, muchas son las desgracias del justo, pero de todas las librará el Señor. Y también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice: tú en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos. Y ven, en el camino del Señor hay que sufrir. No es que, oh, venga y pare de sufrir, hermano mío. Eso es palabra del diablo. Cuando estamos en el camino del Señor tenemos que sufrir. A ver, ¿por qué tenemos que sufrir? Siracides o Eclesiástico, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Soporta con paciencia todo lo que te venga. Así como se purifica el oro a través del fuego, así Dios purifica a los suyos a través de la humillación. ¿Sí ven? Siempre el sufrimiento nos va purificando, nos va ayudando a poner nuestra confianza en el Señor y no alejarnos ni abandonar la palabra de Dios ni la oración. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Bendito sea el Señor. Nos enseña que debemos de siempre perseverar. Pase lo que pase, venga lo que venga, siempre debemos nosotros de perseverar y nunca rendirnos, porque sabemos en quién tenemos puesta nuestra fe. Y termina diciendo el Señor en el Evangelio del día de hoy: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. El Señor nos enseña a tener siempre la actitud de servir a los demás. Como dice allá en Eclesiástico capítulo 32, del versículo 1 en adelante, te han puesto de presidente, te han puesto en un cargo. No te creas la gran cosa, sé como uno de los demás, sirve a los demás y de ahí tú te sientas. Ahí está el servicio, ahí está la humildad, porque Dios no quiere a los arrogantes, sino a los humildes. Escuchen como dice San Pedro, 1 Pedro capítulo 5, del versículo 5 al versículo 11. Dice: de igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestidos todos de humildad. La humildad es lo opuesto al orgullo, a la arrogancia, a la altanería. Revestidos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Dios da su gracia cuando ustedes y yo somos humildes, cuando tenemos un corazón humilde, humillado, arrepentido. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que, llegada la ocasión, os ensalce. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando llegue la ocasión, Él nos ensalce. Y dice el versículo 7, 1 Pedro 5:7, confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Y a veces nosotros andamos contando nuestras preocupaciones a los amigos, entre comillas, que luego nos traicionan. Dice allá en Eclesiástico capítulo 6, lean todo el capítulo 6 de Eclesiástico, especialmente del versículo 6 en adelante. De 1000 amigos, uno solo. Y dice, y no te apresures en confiarle. Llegada la hora, se rebelará contra ti, se burlará de ti. ¿Por qué andamos buscando refugio en personas que luego nos pueden traicionar?
en vez de buscar nuestro refugio en Jesucristo. Como dice el Salmo 119, versículo 14, el Señor es mi escudo, Él es mi refugio. Yo espero en su palabra. El Señor es nuestro refugio. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Nunca estamos solos, Dios cuida de nosotros. Solo que nos falta tener fe, buscarle más a través de la oración, a través de su palabra. Sed sobrios, aquí viene una advertencia. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, estén atentos, estén despiertos. Vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. A ver, ¿qué católico es el que no está participando del sacramento de la confesión, de la Eucaristía? Porque la Eucaristía es lo máximo para nosotros, porque a través del sacramento de la Eucaristía ustedes y yo estamos unidos a Jesucristo y estamos con Él. Y cuando estamos con Jesucristo, dice 1 Juan capítulo 5, versículo 18, el que está con Cristo, el diablo no le puede tocar. Pero ¿cómo podemos estar unidos a Cristo? A través del sacramento de la Eucaristía. Dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así es como permanecemos unidos a Jesucristo. Y para participar del sacramento de la Eucaristía tenemos que haber participado del sacramento de la reconciliación o de la confesión, porque si no confesamos nuestros pecados al sacerdote y no nos da la absolución, y así vamos a comulgar, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 11 del versículo 27 al 29 que nos tragamos nuestra propia condenación y pecamos contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. ¿Cómo tenemos que resistir al diablo? Firmes en la fe. ¿Y cómo tenemos fe? Romanos 10:17. La fe viene de la predicación, de la palabra de Dios. O sea, vamos a tener más fe mientras más nos alimentemos de la palabra de Dios y así vamos a ser más fuertes para resistirle al diablo. Dice, resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. También hay hermanos que están pasando los mismos sufrimientos que estamos pasando nosotros y aún peores. Entonces tenemos que resistir firmes en la fe. Y dice, el Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos os restablecerá, afianzará, rebustecerá y os consolidará. A Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, San Pedro nos dice que seamos humildes, que todas nuestras preocupaciones le pongamos en la mano del Señor, porque Él cuida de nosotros, que tengamos cuidado de no abandonar la oración, de no abandonar la palabra de Dios, para que cuando el diablo nos venga a atacar, le podamos resistir firmes en la fe. Y termina diciendo, el Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. A Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones con toda su riqueza. Y que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor, demos mucho fruto con perseverancia, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y así podamos alcanzar algún día la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. Les envío un gran abrazo de corazón a corazón, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, las necesidades del mundo entero. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle compartir, denle me gusta, para que de esa manera la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24,
Que el Señor te bendiga y te proteja.